pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando presidió el país Arturo Frondizi, tuvo una enorme cantidad de planteamientos militares y uno de ellos se produjo en un día de semana que estaba programado el fútbol. Colombo, que era el interventor de la AFA, llamó con urgencia a la Casa de Gobierno y le dijeron textualmente: por orden del presidente, haga más fútbol que nunca. Los sediciosos habían convocado a que se concentrara la gente en Plaza Italia para acompañar el intento de golpe de Estado contra Frondizi. Se jugó la fecha de fútbol y la gente empezó a hablar de fútbol y la prensa en general se instaló en los partidos del día. No tenemos la situación igual, pero le podríamos decir que lo ocurrido ayer en Mendoza ha servido para un gran entretenimiento nacional, mientras el endeudador, así lo llamamos, al ministro de Finanzas, Luis Caputo, siguió emitiendo deuda que los argentinos no tenemos la menor idea cómo la vamos a pagar. Es decir, los hinchas de River felices por el triunfo que todavía están festejando, y los de Boca tristes por no haberlo logrado, fueron partícipes de una fiesta en Mendoza, que por supuesto es deportiva, pero que le vino como anillo al dedo al endeudador para dar ese paso. Y además, para tapar la prensa en general, la llegada de la vigilante del Fondo Monetario Internacional, que hoy va a estar junto con Duhovne dando en la Universidad de Itela una charla explicativa. Es decir, el ministro de Economía, que recibe órdenes del Fondo Monetario Internacional, va a estar acompañada de la francesa para dar explicaciones. Y esto, por si fracasaba o fallaba en el calendario la distracción que da un partido de la magnitud y la importancia que le damos los argentinos al fútbol y a ese partido, lanzaron en el Congreso de la Nación, donde se presentó el jefe de gabinete, una pregunta de las tantas, más de 1000, que le habían hecho, y qué casualidad, Peña se apuró a responder. Y esta pregunta estaba hecha por el bloque, que no sabemos si es oficialista o opositor, de Lustó. ¿Y saben cuál era la pregunta? ¿Cuánto ganaban los obispos como para instalar otra distracción en el día de hoy y para que pase desapercibido en la discusión de aquellos que dicen que en la reforma del 94 ya no tiene obligación el presidente de ser católico, y empiecen a discutir, de hecho ya lo hacían ayer en algunos noticieros de televisión, empiezan a discutir si está bien o está mal que se le pague a los obispos la cifra que estipuló y que informó el jefe de gabinete. Esto se llama el arte de la distracción. Lo otro es noticia, lo de River y Boca. Pero esto, que no es noticia, sino que es sacar de las 1000 y pico de preguntas una para instalar, como se instala lo del divorcio, para entretener y hacer que se opine, tapó, y nadie se ocupó, y la prensa probablemente económica dirá algo, pero lo dirá como beneficioso, tapó lo que pasó ayer. Sacaron letes por 49.275 millones de pesos, porque ya había dicho Caputo que no necesitábamos más recurrir al exterior en este año. ¿Saben cuál es la verdad? Ya no nos quieren prestar más. Pero por el otro lado, dijo, en aquel momento cuando hizo las declaraciones que no hacía falta ir afuera a buscar dinero, que se iba a recurrir a buscar 10.000 millones de dólares en el ahorro nacional. Es decir, lo que comentábamos ayer, ojo con lo que vaya a pasar en un futuro con los bancos. Bueno, esta colocación que se hizo ayer de letras fue acompañada, como quien no quiere la cosa, de una propina de 1.000 millones de dólares dividido en dos secciones, donde la primera, a 182 días, va a pagar 2.85% en dólares, y la segunda, 343 días de otros 500 millones de dólares,
que va a pagar un interés, vamos a pagar todos, un interés de 3.34%. ¿Y saben cuánto se paga por el dinero nacional de los 49.275 millones de pesos que se emitieron en letras? 25.46%. ¿Quién va a invertir en la Argentina para el desarrollo industrial con la usura que el propio Estado paga? En este festival, el endeudador Caputo y el Fondo Monetario de Duhovne están casi enganchados y enredados en la falta de poder pensar, porque todos los días hay vencimientos y la deuda no deja pensar, y entonces lo único que se les ocurre es aumentar el endeudamiento. Pero fíjense ustedes a dónde llega todo esto, que debe ser un caso fenomenal en la historia financiera mundial, porque se conoció que se va a lanzar el primer fondo internacional dedicado, escuchen esto, 100%, exclusivamente a eso, al manejo de bonos argentinos. Le repito por si no entendió. Se va a lanzar el primer fondo internacional dedicado 100% a los bonos argentinos. En la calle Buchar, 547, aquí en Buenos Aires, usted puede encontrar a los representantes del BNP Paribas. El BNP Paribas, que son los que se van a dedicar a esto, dieron a conocer la noticia. El anuncio dice que se regirán por la directiva de la Unión Europea. El BNP Paribas anunció el lanzamiento del primer fondo internacional de inversión dedicado 100% a bonos argentinos. Y escuchen lo que dice. Dado el amplio interés en los activos argentinos, pero ¿cómo no va a haber interés con la usura que pagamos? No la paga nadie en el mundo. El BNP Paribas Asset Management, administradora de fondos del grupo BNP Paribas, lanzó el primer fondo internacional enfocado exclusivamente en activos argentinos, informó el Banco Europeo en un comunicado de prensa. El fondo fue denominado BNP Paribas Cóndor Fixed Income y está orientado a inversiones institucionales. Según informó la entidad, se desarrolló bajo el formato UCITS. ¿Saben qué es esto? Que se rige por la Directiva Económica de la Unión Europea. Bien, a ver si podemos entender de qué se trata. Una banca, le aclaro que esta fusión entre el Paribas y el Banco Nacional de París ocurrió en el año 2000, y que el banco, la Banca Nacional de París, había arrancado en el año 1848, o sea que son viejos conocedores del mundo de la finanza y de la usura. Este grupo tiene 192.000 empleados en todo el mundo, y el 28 de mayo surge una situación que los complica, del año 2016. Resulta que descubre la prensa alemana que este grupo de franceses, que no son tan franceses después de aplicar la composición, habían anunciado que se habían colocado títulos por 326.400 euros y se habían equivocado contablemente, porque aparentemente no era por eso, sino que era por 163 millones de euros. Es decir, estaban engañando al fisco y a los clientes con los títulos que decían que habían colocado. Esta es la banca que ahora va a manejar los papeles argentinos en su totalidad. Y aquí viene la composición de este grupo. El 17.1 es del Estado francés. También está el Estado belga, que tiene el 10.7%, y hasta Luxemburgo, que tiene el 1.1%. Los demás son privados. Es decir, los papeles del endeudador Caputo del proyecto Macri-Duhovne van a ir a parar
a un acaparador extranjero que además tiene concomitancias con los gobiernos de Francia y de Bélgica, y que se rige por las leyes europeas. Por lo tanto, esta abundancia de papeles argentinos en el mundo van a ser manejados por este fondo. Por eso se anticipó a decir Caputo que no iban a recurrir más al exterior. ¿Saben por qué? Porque ya arreglaron con este fondo que va a ser el expendedor de la gran imprenta de deuda de la Argentina. Dicho esto, y para ubicarnos en esta realidad, hasta Guido Lorenzino, que fue ministro del gobierno anterior, salió a decir que está muy bien que se busque deuda nacional y no extranjera. Sí, el tema es que 10.000 millones de dólares en carteras nacionales es la plata de los ahorristas argentinos que muy probablemente después no se pueda devolver. La inflación de febrero marcó 2.4, por lo cual si usted lo extiende y lo multiplica, estamos en un 24-25% anual de inflación. Y entonces, como ellos juegan con la inflación y saben lo que es la inflación de la Argentina, no les importa y salen a ofrecer intereses como los que les apuntábamos recién para pagar cifras insólitas, como que le están pagando 25.46% a las letras en castellano, la letra de plata argentina, de 49.275 millones de pesos. Y un interés que no lo paga nadie en dólares de 2.85, casi 3% en dólares, a 182 días de 500 millones de dólares que se colocaron ayer, y 3.34 de interés en dólares en otros 500 millones que se colocaron casi un año a 343 días. Esta política del endeudamiento, esta política de la mentira constante y permanente, provocó ayer un tremendo debate en el Congreso Nacional, y donde además hubo un pedido de privilegio de la diputada Graciela Camaño, cuando pidió la palabra en 2 ocasiones y le decía esto al jefe de gabinete que escuchaba después de que los amarrearon durante toda la jornada. Gracias, señor presidente. Para una cuestión de privilegio, me dijo. Para una cuestión de privilegio. Y es la segunda cuestión de privilegio que le voy a hacer al señor jefe de gabinete. Porque creo que él tiene que comprender cuál es su misión y su función constitucional. El señor jefe de gabinete tiene que decir la verdad, algo que no surge de los informes que nos envía y tampoco surge de su propio discurso. Y le quiero aclarar, señor jefe de gabinete, que soy de los diputados que lee absolutamente todos los informes de todas las preguntas que se realizan y, por lo tanto, gracias a mi prodigiosa memoria, tengo registro de todas las preguntas contradictorias que ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Usted viene muy elegantemente con un discurso estudiado y viene a decirnos cosas que en muchas ocasiones son mentiras o son contradictorias con otras preguntas o no tienen respuestas. Podría, y de hecho lo voy a hacer al cierre, ponerle ejemplos perfectos, porque he decidido hoy hablar de eso cuando me toque. La cuestión de privilegio está referida a la mención que hizo usted de mi persona, de una conferencia de prensa que hizo legítimamente en democracia mi bloque en el día de ayer, y a la palabra mentirosos que tanto le gusta pronunciar. Para poder hacer esa conferencia de prensa, nosotros hemos trabajado intensamente y nos hemos munido de toda la documentación a los efectos de saber de qué se trataba, porque estamos en presencia de un gobierno transparente, pero en algunas cosas la transparencia se pierde en los vericuetos de la computación. El Servicio Penitenciario Federal, señor jefe de gabinete, es
parte del Poder Ejecutivo, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, depende del Poder Ejecutivo. No se lo saque afuera, depende de ustedes. El año pasado, en el Ministerio de Justicia se hizo una reunión a la cual acudieron varias personas, obviamente funcionarios del Poder Ejecutivo. Se planteó la necesidad de trabajar en una lista de posibles condicionados en la libertad y se manifestó en el Ministerio de Justicia que esto se hacía en aras de resolver la superpoblación carcelaria. Por supuesto que el servicio penitenciario, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia, realizó la lista de más de 1.700 personas que consideraba que estaban en condiciones de libertad. He aquí que existe una figura que depende de este Congreso y que es la Procuración Penitenciaria. Lo invito, señor ministro, antes de seguir emitiendo opiniones, que lea el informe del procurador. Se le va a caer la cara de vergüenza. Fue a unidades penitenciarias en las que en algunos casos no encontró los presos. Los presos no estaban o porque se habían ido en libertad o porque habían sido trasladados a otras cárceles. Y le comento un solo caso. El caso de la penitenciaría de Seiza. Sobre 75 personas propuestas por el servicio penitenciario que depende del Poder Ejecutivo, solo 11 estaban en condiciones serias de tener el acceso a la libertad condicional. Esto es lo que nosotros denunciamos en el día de ayer y esto es lo que vamos a seguir denunciando. No se puede liberar los presos porque no se han construido o no se construyen cárceles, porque a donde se los libera es en la sociedad donde estamos todos y sufrimos el flagelo de la inseguridad. Van a tener que hacer cárceles rápidamente para resolver la inflación o tendrá la justicia que trabajar más adecuadamente. O quizás nosotros, los legisladores, dejemos de esperar las comisiones del Poder Ejecutivo y tengamos que ponernos a trabajar en serio en un código penal, en un código procesal penal, en un régimen juvenil y todos los otros instrumentos que se necesitan para que la justicia funcione. Porque es muy fácil echarle la culpa a los jueces y a la justicia cuando el mal es endémico y el problema lo tenemos los tres poderes. Esto fue lo que dijimos ayer, esto es lo que sostenemos y le exijo que retire la palabra mentiroso, porque usted tendrá su apreciación, nosotros tenemos la nuestra. Y así como usted tiene su legitimidad, que dicho sea de paso, no es suya, sino de todos aquellos que han sido electos en las elecciones, también es cierto que esa legitimidad de origen, señor jefe de gabinete, usted la tiene que refrendar cada día. ¿Y sabe cómo se refrenda la legitimidad de origen que se adquiere en una elección? Con algo que se llama confianza. ¿Y sabe cuál es el problema de su gobierno? Está perdiendo la confianza. Sigan timbreando. Timbrando no van a recuperar la confianza la van a recuperar, diputada, si gestionan correctamente el gobierno. Diputada, gracias. Y después tuvo una segunda incursión para que nos demos cuenta que no solamente existe el problema del endeudamiento, sino el problema de la inseguridad. Dos cosas que Cambiemos la vende al revés. Dice que el país anda fenómeno, que se bajó la inflación y que el tema de la deuda es provisorio y que ellos están combatiendo la inseguridad. La segunda intervención de Graciela Camaño. Diputada Camaño. No es la primera vez que este funcionario que no es electo ofende al Parlamento. No es la primera vez. Acá no existe un reglamento mordaza. Acá existe un reglamento. Y es el reglamento que hemos votado todos los señores que estamos sentados acá adentro y que representamos al pueblo de la nación. Él debe ser respetuoso con el reglamento.
y no debe hacer comentarios inapropiados, porque lo que genera los conflictos acá adentro cada vez que él viene es que viene con el título que va a poner en el diario y busca cómo decirlo. Entonces, viene todos los meses, pero viene de manera hipócrita. Esto es lo que sucede con usted, señor jefe de gabinete. No viene a cumplir con su función constitucional de responder a las preguntas que legítimamente le hacemos quienes representamos al pueblo. Viene a ver cómo saca el título para llevarle agua a su molino. Y así, por más que usted convide a tomar café a los diputados, no resolvemos los problemas del diálogo, no resolvemos los problemas del trabajo conjunto. El trabajo conjunto se busca desde otro lugar, no desde el lugar de la ventaja permanente. Usted ha venido siempre de manera irrespetuosa a este Congreso. Usted le ha faltado el respeto al Congreso, que es otro poder del Estado. Y este es el problema que tenemos con usted. Y encima amenaza que si no va a contestar acá, va a contestar en otro lado. Y así entonces, en una jornada donde le pasaron toda clase de facturas que después la vamos a escuchar, el jefe de gabinete puso la cara, pero la verdad que no pudo contestar ninguna de las acusaciones económicas y tampoco esta muy grave acerca de la situación insólita de querer dejar libre a presos porque no hay capacidad para tenerlos detenidos. Estamos metidos en una gran hazaña de difusión. Llegaron diciendo que iban a cambiar la realidad. Claro que la están cambiando. Están haciendo un país para pocos y, lo que es peor, a los que no entran dentro de lo que ellos eligen, ahora los pueden llegar a violar, a asaltar o matar si dejan libre porque no saben dónde poner los presos que todos los días se detienen en la Argentina.